Vamos a seguir con el siguiente punto que está a cargo de la pastora Teresa Pérez desde República Dominicana. Gracias por compartir con nosotras, pastora. El tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Un placer seguir con ustedes. Damos gracias a Dios y a la maestra Ania por la oportunidad. Y continuamos con el tema del pastorado. En esta hora quiero compartir con cada una el pastor y el cuidado ministerial. Por más íntegro que sea el pastor o líder, debe tener el cuidado de su ministerio. Saber que porta un manto, que el enemigo le fascina manchar, que debe tener una visión clara y un discernimiento para conocer las altimañas del enemigo. Debe tener en cuenta un punto muy neural que es la consejería pastoral. En la consejería pastoral es bueno que estén los dos juntos, tanto el pastor como la pastora, en esta consejería, porque es saludable y así protege la moral y el testimonio del pastor. La presencia del cónyuge evita sospecha, también protege la reputación del pastor. En 2 Corintios 8:22 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es tan bueno cuando tenemos la aprobación de Dios y también la aprobación humana. También cuando están las dos parejas, hay mayor discernimiento para esclarecer la situación por la que está pasando la pareja, fortalece la unidad matrimonial y la autoridad pastoral y reduce el riesgo de acusaciones falsas. Recuerden que estamos hablando del cuidado ministerial que el pastor debe tener. También el pastor debe cuidarse de la consejería privada. A veces hay personas que les gusta estar con uno de los dos cónyuges porque se sienten en más confianza. Sabemos que si es la mujer que está pastoreando, no debe estar a sola con el sexo opuesto. Y si es el hombre que está pastoreando, no debe estar expuesto a una consejería con el sexo opuesto, ¿verdad? Porque esto causa ruido, no solamente en el cónyuge, sino a la congregación. Y recordemos que el enemigo siempre va a usar cosas para usarla en contra. En Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, ateneo de toda apariencia del mal. Cuando vemos una apariencia fuera de lo normal, ya se convierte en un mal testimonio. También debe cuidarse de confidencias emocionales exclusivas. Hay problemas que no deben salir a la luz por más confianza que le tengamos al pastor o a la pastora. Yo recomendamos que esos temas íntimos primeramente deben de ser expuestos ante el altar entre la persona y Dios. Si usted no encuentra ninguna solución y necesita ayuda, pues entonces el pastor que lo refiera a consejería psicológica, porque allí sí los expertos en la materia, los profesionales, podrían ayudar más. Incluso a veces se da el caso que el pastor o la pastora son psicólogos. Yo recomendaría para cuidarse más en salud que sea referido a otro psicólogo. Incluso a veces en las iglesias tienen departamento de psicología. Si no hay departamento de psicología o si la pareja no puede pagar una consulta, pues que la iglesia le ofrende esa consulta, pero que el pastor no se haga
cargo de esas confidencias personales del miembro, sea mujer o sea hombre. La Biblia habla de prudencia. Incluso Pablo siempre le está diciendo a Timoteo que se cuide, que sea irreprensible y que sea prudente. La prudencia no es desconfianza, sino sabiduría. Mientras más prudencia haya en el ministerio pastoral, más clara, más transparente será su ministerio y su reputación. Eh, También debe de evitar tener conversaciones a solas fuera de lo que sea el marco ministerial. Otro punto que el pastor debe tener muy en cuenta es Ujú. el cuidado de la enseñanza que se lleve a la iglesia. El pastor debe tener en cuenta las enseñanzas que se lleve a la iglesia, que sea apegada a la palabra. El Señor siempre habló diciendo, escrito está, nunca predicó fuera de la palabra. Pablo le dice a Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir y sobre todo para Am- enseñar. O sea, que debe ser fundamentada siempre en la palabra. El pastor debe conocer y reconocer el liderazgo que hay en su iglesia, sacar tiempo para capacitarlo, conocerlo a fondo y formarlo bajo las directrices de la visión que él tenga y preservar la doctrina sana. Debe cuidar también que la apostasía se meta a la iglesia. ¿Mm? Recordemos que la apostasía es el abandono consciente y voluntaria de la fe. Es cuando una persona conoce la verdad y se aparta de ella. Incluso es un proceso progresivo. No es que la apostasía aparece de la noche a la mañana, sino que empieza en el corazón. La Biblia advierte, a- eh, Pablo advierte a Timoteo sobre este peligro en Primera de Timoteo 4:2. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. El problema de todo esto, hermano, empieza muchas veces en el corazón, ya que se llena de orgullo, que a veces encontramos que lo que yo enseño es más fuerte que lo que enseñan los demás. Sabemos que el conocimiento es poder. Por más profundo que usted sea, por más profundo, por más profundo que usted sea, por más conocimiento que usted tenga, tiene que guardar el corazón. Recordemos que el buen dominio del conocimiento va inflando el corazón y se puede llenar de orgullo. ¿Mm? Los aplausos, todo esto nos puede llevar a un mal concepto, incluso acomodar a nuestra conveniencia la palabra. La palabra. Y cuando el pastor ve estas situaciones en los líderes, debe hacer un alto con tal de cuidar, ¿verdad? Su ministerio. El pastor debe conocer también a sus líderes, que debe saber cuándo el corazón del líder se va llenando de orgullo, cuando lo ve que es autosuficiente, debe hacerle un alto. ¿Mm? Sabemos que el orgullo produce muchas veces autosuficiencia espiritual. Cuando usted ve que el líder, aún a veces el mismo pastor, porque si hay una advertencia en la Biblia, es porque hay pastores que han caído en esto.
Y recordemos que si estamos hablando del tema del cuidado ministerial, tenemos que ver todas las puertas que se pueden abrir y cerrarlas para que esto no pase en la nuestra. Cuando el líder se siente autosuficiente, cuando cuando el yo se siente que no necesita consejo, cuando se siente que está más capacitado de los demás, hay que comenzar a hacer el llamado, hay que comenzar a trabajar esa persona, sin importar que sea el mismo pastor, ¿verdad? Porque sabemos que en las iglesias hay junta de diáconos, sabemos que si como pastor mi ego está creciendo mucho, alguien tiene que tener la suma confianza y llamarme a capítulo como pastor. Pero si el pastor ve que el líder es que está pasando por esto, también el pastor debe de llamar a tiempo, ¿verdad? Y rescatar esa vida. Recordemos que el rey Saúl comenzó muy humilde. Comenzó bien humilde, pero su corazón se fue llenando, su corazón se fue engrosando. Comenzó humilde, pero cuando fue confrontado por el profeta, defendió su desobediencia. Entonces vemos que cuando esto acontece en los líderes, justifican la desobediencia, justifican todo lo malo que está haciendo y se creen con más capacidad que los demás, no aceptan consejo, no aceptan, no aceptan correcciones y todo lo justifican. Y quisiera dejarlo con 4 principios que debemos tener bien presente y es: el fundamento bíblico actúa como un filtro que protege la iglesia. Siempre que nosotros tengamos la palabra, recordemos que en la palabra hay sabiduría. La palabra es el manual que el Señor nos dejó para que nosotros guiemos la grey, para que nosotros podamos vernos en el espejo espiritual y saber lo que está mal, ¿verdad? También saber que la apostasía no comienza cuando alguien deja de predicar, sino cuando deja de temerle a Dios. Cuando comienza a hacer las cosas y a llamar lo malo bueno y a lo amargo comienza a llamarle dulce, hay que tener ojo, hay que tener ojo y estar bien atento, porque de todo el Señor nos llamará a cuenta. También tenemos la protección del pastor, no es el talento, sino la humildad. Mientras más humildes seamos, más Dios nos va a exaltar. Cuando veamos que estamos dejando esa humildad a un lado, cuando vemos que estamos dejando la humildad y que ya estamos subiendo, entonces ya estamos mirando que el peligro se acerca. Y ser irreprensible no significa ser perfecto, sino sino que no hayan áreas oscuras o dudosas, que nuestra vida como pastor, como líder, sea transparente, que todo a la luz de la palabra puedan llamarnos pastor, puedan llamarnos líder. Para eso el Señor nos dejó este manual. Y Pablo en Primera de Timoteo 4 deja un manual que nos llama a la atención, ¿verdad? Advierte y es el espejo para nosotros saber si estamos actuando bien y estamos poniendo un stop a todo lo que puede marchar nuestro ministerio. Así que espero que estos puntos les sirvan y que podamos reflexionar en cada uno de ellos. Dios le bendiga.
Gracias, querida pastora. Gracias a todas las que nos estuvieron acompañando. Vamos a hacer un cierre en este momento. Hoy vimos con respecto a la provisión, una provisión que definitivamente nos lleva a cosas mayores. Las personas que Dios destina siempre van para ser de bendición. Él no escatima en una posición o en algo. La vulnerabilidad que uno puede tener, Dios la usa para grandes cosas. Así es que, como la mujer viuda, nosotras también tenemos que ejercer. Somos canal de bendición para otras. Dios la vulnerabilidad la usa para hacer cosas grandes. Y esa fe que mueve montañas. Hay poder en la palabra para hacer grandes cosas. Así es que hoy nosotras como mujeres de propósito seguimos cambiando el chip, que seguimos teniendo esa metanoia de tener una transformación en nuestra mente y en nuestra forma de hablar. Recordar que estamos sentadas en lugares celestiales y que estamos siendo restauradas por Dios para hacer grandes cosas. La palabra de provisión activa, pero nosotras debemos de trabajar en la mayordomía. Así es que tú y yo vamos a cambiar nuestra forma de hablar. Si ya lo estás haciendo, qué bueno, pero si aún falta trabajar en cómo nosotros estamos hablando, este es el tiempo de hacer cambio. Quitar el temor para poder accionar. Saben, amadas, el temor es un demonio muy pequeño, muy insignificante, pero nosotras le damos eh, le hacemos que vaya creciendo como un globo. Cuando un globo pequeño y picante y lo empezamos a inflar, el globo se va haciendo grande. Así es el demonio del temor. Él empieza a hacer que nosotras mismas vamos alimentando ese temor. Así es que con nuestra palabra, porque tenemos la palabra del Señor a nuestro favor, vamos a accionar entendiendo que Él tiene cosas mayores para nosotros. Y algo importante, ¿quién es el primero en nuestra vida? ¿A quién le damos el primer lugar en nuestra vida? Y la prioridad de Dios es una obediencia. La obediencia es la madre de todas las bendiciones. Así es que nosotros vamos a seguir activando en esa obediencia y tener un corazón como el de la viuda, un corazón que honra a Dios y hace que las cosas cambien. La obediencia es la madre de todas las bendiciones. La pastora Fabiola puso ahí, la obediencia precede al milagro. Así es que como la obediencia es la madre de todas las bendiciones, lo que tenemos que hacer es accionar en la palabra de Dios. Y en el segundo tema que vimos es el cuidado que tiene que tener en la parte ministerial, ese cuidado pastoral, cuidarnos de que cuando vamos a estar en una consejería o vamos a estar, siempre procurar estar con nuestra pareja, las que tenemos esposos, y si no, siempre tratar de no estar con el sexo opuesto a solas para que nuestro ministerio pueda ser cuidado. Exponer cuando tenemos situaciones antes de ir a una persona, siempre busquemos ir al Señor. Ese altar del que hablábamos la semana pasada, altares familiares, pues también nosotros tenemos que tener altares personales y presentarlos al Señor. La prudencia es sabiduría, definitivamente. Una clave importante es la prudencia, movernos con prudencia, saber que cuando tenemos y activamos esa prudencia, se abren puertas y hay fundamentos en la palabra que nosotros siempre tenemos que tener en nuestro diario vivir. Tener cuidado con la apostasía, lo que nosotros vemos tal vez no es lo que realmente está sucediendo, así es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo definitivamente que Él sea ese filtro en nuestras vidas. Guardar el corazón para que no se nos llene de ego. En todo tiempo tenemos que autoexaminarnos y pedirle al Espíritu Santo también que nos corrija si estamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Y hay que tener filtros para poder estar en muchas cosas y tener ese cuidado como pastores o como personas que tenemos ministerios, cuidar a las personas y cuidarnos a nosotros mismos. Así es que mujeres de propósito, las invito a que nos sigan en el canal de YouTube. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Gracias. Bendiciones.
Bendiciones.